Hola, soy Luis y hoy voy a hablar de matemáticas. Continuamos hablando del modelo de barras. Si te perdiste la primera parte, te dejo por aquí el enlace. También lo tienes en la descripción. Hoy os voy a hablar de cómo nos puede ayudar el modelo de barras para resolver problemas sobre los conceptos de fracción, ratio y porcentaje. ¿Preparados? ¡Empezamos! Muchas gracias por ver el contenido de Merlion Maths. No olvides darle a like. Asegúrate de que estás suscrito al canal y activa las notificaciones con el icono de la campana para no perderte ninguno de los vídeos que suba. El modelo parte total ilustra el concepto parte total de una fracción porque una fracción representa una parte de un total. La forma en la que escribimos el número fracción nos indica cuánta parte del total representa ese número. Por ejemplo, cuando un total, una unidad, se divide en 4 partes iguales, el número 1/4 representa una de 4 partes iguales. El número 3/4 representa 3 de 4 partes iguales. En este dibujo, los números 1/4 y 3/4 se refieren a la misma unidad. Por eso, 1/4 más 1/4 más 1/4 son 3/4. Una fracción también está relacionada con la división. Así, el número 3/4 se puede interpretar como 3 entre 4. Es decir, si tenemos un total que representa 3 unidades y ese total lo dividimos en 4 partes, cada una de esas partes es 3/4 de una unidad. Vamos a ver un ejemplo. Eva compró 24 flores. 2/3 de ellas eran blancas. ¿Cuántas flores blancas había? Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestra historia. Tenemos a Eva, que ha comprado flores, exactamente 24 flores. Dibujamos un rectángulo que representa las 24 flores. De todas ellas, 2/3 son blancas. Así que dividimos nuestro rectángulo en 3 partes y coloreamos 2. La parte coloreada representa las flores blancas. Y ya tenemos el modelo que representa el problema. ¿Cuánto vale una de esas partes? Hemos dividido la barra de 24 en 3 partes iguales, por lo que para saber cuánto vale una parte, dividimos 24 entre 3. 24 entre 3 es igual a 8. Una parte vale 8. Las flores blancas están representadas por 2 partes, así que ya sabemos cuántas flores blancas hay. 2 por 8 igual a 16. Ya solo nos queda contestar a la pregunta. Había 16 flores blancas. El modelo de comparación ilustra la comparación implícita en una fracción. Por ejemplo, el siguiente modelo muestra 2 cantidades, A y B. A tiene 5 unidades y B tiene 1 unidad. Si usamos B como base, entonces podemos comparar A y B diciendo que A es 5 veces B. También podemos escribirlo como A igual a 5 por B. Por otra parte, si usamos A como base, entonces podemos comparar A y B diciendo que B es 1/5 de A. También podemos escribirlo como B es igual a 1/5 por A. Pensemos ahora en este modelo. P son 5 unidades y Q son 3 unidades. Si tomamos P como base, entonces podemos comparar P y Q diciendo que Q es 3/5 de P. También podemos escribirlo como Q igual a 3/5 por P. Si tomamos Q como base, entonces podemos comparar P y Q diciendo que P son 5/3 de Q. También podemos escribirlo como P es igual a 5/3 por Q. Vamos a verlo con un problema. En un campamento hay chicos y chicas. Hay 3/5 de chicos que de chicas. Si hay 75 chicas, ¿cuántos chicos hay? Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestra historia. Tenemos un campamento en el que hay chicos y chicas. Sabemos que hay 75 chicas.
dibujamos una barra que representa a las 75 chicas. Hay 3/5 de chicos que de chicas, así que dividimos la barra de las chicas en 5 partes iguales. Ahora podemos dibujar la barra de los chicos, cuya longitud es exactamente igual a 3 partes. Y ya tenemos el modelo que representa el problema. ¿Cuánto vale una de las partes? 75 entre 5 es igual a 15. Los chicos están representados por 3 de esas partes. Por tanto, 3 por 15 igual a 45. Ya solo nos queda contestar a la pregunta. Hay 45 chicos. Dos cantidades se pueden comparar usando una diferencia, usando un factor de multiplicidad, usando una fracción y usando un ratio. Para comparar dos cantidades con un ratio, ambas tienen que estar expresadas en las mismas unidades. Si miramos este dibujo, podemos ver que cada grupo tiene 2 frutas, así que una unidad son 2 piezas de fruta. El número de manzanas está representado por 2 unidades y el número de naranjas por 5 unidades. El ratio del número de manzanas con respecto al número de naranjas es 2:5, que se representa 2:5. Es decir, por cada 2 unidades de manzana hay 5 unidades de naranjas. Recordad que en este ejemplo, una unidad son 2 piezas de fruta. Los estudiantes también podrían haberlo representado diciendo que una unidad es una pieza de fruta. En ese caso, el ratio número de manzanas, número de naranjas es 4:10, que simplificado es 2:5. Es muy importante tener en cuenta que si tenemos dos cantidades A y B, el ratio de A con respecto a B no es el mismo que el ratio de B con respecto a A. El ratio de A con respecto a B se obtiene al hacer A entre B. El ratio de B con respecto a A se obtiene al hacer B entre A. Vamos a verlo con un problema. El ratio de bolas rojas con respecto al de bolas verdes con respecto al de bolas azules es 3:1:4. Si hay 30 bolas rojas, ¿cuántas bolas azules hay? Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestra historia. Tenemos bolas de 3 colores, rojas, verdes y azules. ¿De cuáles hay menos? Si nos fijamos en el ratio 3:1:4, vemos que hay menos de las verdes. Estas son las que usaremos como unidad. Así que podemos representar las bolas verdes como un rectángulo, las bolas rojas como 3 rectángulos y las azules con 4 rectángulos. Sabemos que tenemos 30 bolas rojas. Y ya tenemos el modelo que representa el problema. ¿Cuánto vale un rectángulo? Tenemos que las bolas rojas son 3 rectángulos y en total son 30 bolas. Así que un rectángulo vale 30 entre 3 igual a 10. Por tanto tenemos que hay 30 bolas rojas, 10 bolas verdes y 40 azules. Ya solo nos queda contestar a la pregunta. Hay 40 bolas azules. El modelo parte total también se puede aplicar con el concepto de ratio. Cuando un total se divide en un número de partes, el ratio se puede usar para representar el tamaño relativo de esas partes. Por ejemplo, mirad el siguiente modelo. El total se ha dividido en 2 partes con el ratio 4:3. En total hay 7 unidades. 4 unidades ocupa una parte y 3 unidades ocupa la otra. El planteamiento también puede hacerse usando el modelo de comparación. Vamos a verlo con un problema. María corta un lazo de 30 metros de longitud en 3 piezas siguiendo el ratio 3:2:5. ¿Cuál es la longitud de la pieza más larga? Podemos utilizar un modelo parte-parte total. Vamos a ver quiénes son los personajes del problema. Tenemos un lazo de 30 metros de longitud. Podemos representar el lazo con una barra de valor 30 metros. Tenemos 3 piezas de distintas longitudes. No sabemos cuál es la longitud de cada una, pero sabemos que sus longitudes cumplen 3:2:5. Es decir, si tenemos 3 unidades de una pieza, de otra tenemos 2 unidades y de otra 5 unidades. En total habría 10 unidades.
Dividimos la barra de 30 en 10 partes iguales. 3 corresponden a una pieza, 2 corresponden a otra y 5 corresponden a otra. Ya tenemos un modelo que representa nuestro problema. Ahora fácilmente podemos ver que 10 unidades son 30 metros. Por tanto, una unidad es 30 entre 10 igual a 3 metros. La pieza más larga mide 5 unidades. Entonces tenemos que la pieza más larga mide 5 por 3 igual a 15 metros de longitud. Ya solo nos queda contestar a la pregunta. La longitud de la pieza más larga es 15 metros. Otra forma de hacerlo sería utilizar un modelo de comparación. Tenemos 3 piezas cuyas longitudes cumplen el ratio 3:2:5. Entonces tenemos una que tiene 3 unidades de longitud, otra que tiene 2 unidades de longitud y otra que tiene 5 unidades de longitud. Sabemos que todas juntas tienen una longitud de 30 metros, y ya tenemos un modelo de nuestro problema. En total tenemos 10 unidades que miden 30 metros, por tanto una unidad mide 3 metros. La pieza más larga tiene una longitud de 5 unidades, así que su longitud es de 5 por 3 igual a 15 metros. Ya solo nos queda contestar a la pregunta. La longitud de la pieza más larga es 15 metros. Una parte de un total puede representarse como una fracción y también como un porcentaje. Cuando un total lo dividimos en 100 partes iguales, cada parte es una centésima parte del total, que dicho de otra forma es un 1% del total. El modelo parte total se puede utilizar para representar el concepto de porcentaje. Por ejemplo, en este dibujo, el modelo muestra que la parte naranja es el 40% del total. El total se usa como base, el 100%. Entonces, si el total son 100 unidades, la parte destacada son 40 unidades. Expresado como fracción es 40 unidades de 100, y como porcentaje el 40%. Dado el total, los estudiantes pueden encontrar el porcentaje que representa una parte. Por ejemplo, si conocemos que el total, el 100%, son 500 euros, podemos calcular el 40% utilizando este modelo. 100 unidades son 500. Entonces una unidad son 500 entre 100 igual a 5. Entonces 40 unidades son 40 por 5 igual a 200. El 40% de 500 es 200. Si conocemos que el 40% de un total son 200 unidades, podemos calcular el total utilizando este modelo. 40 unidades son 200. Entonces una unidad son 200 entre 40 igual a 5. Entonces 100 unidades son 100 por 5 igual a 500. El total es 500. Vamos a verlo con un problema. Había 500 personas en un concierto. El 30% de ellas eran niños. ¿Cuántos niños había? Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestro problema. Tenemos un concierto. Asistieron 500 personas. Podemos dibujar una barra que representa el total de personas que asistieron al concierto. De todas esas personas, unos eran niños y otros no. Entonces una parte del total son niños. Sabemos que esa parte es el 30% del total. Ya tenemos un modelo que representa nuestro problema. 30% representa 30 unidades de 100. 100 unidades son 500. Entonces una unidad son 500 entre 100 igual a 5. Entonces 30 unidades son 30 por 5 igual a 150. Así que el 30% del total son 150. Ya solo nos queda contestar a la pregunta. Había 150 niños en el concierto. El modelo de comparación puede usarse para comparar dos cantidades usando el porcentaje. Por ejemplo, este modelo muestra dos cantidades A y B, de forma que A es el 80% de B. En este caso, B se toma como base, el 100%, y A se compara en relación a B. El porcentaje 80% significa 80 unidades de 100 unidades. Entonces podemos decir, A es el 80% de B. A es 20% menos que B. Y estamos diciendo lo mismo. En el mismo modelo,
si tomamos A como base, el 100%, entonces comparamos B en relación a A. En este caso, B es el 125% de A. El porcentaje 125 significa 125 unidades de 100. Entonces podemos decir que B es el 125% de A. B es un 25% más que A. Es muy importante entender que decir que A es un 20% menos que B no es lo mismo que decir que B es un 20% más que A. Las fracciones, los decimales y los porcentajes están relacionados. 80% es igual a 80 entre 100, que es igual a 4 quintos, que es igual a 0,8. 125% es igual a 125 entre 100, que es igual a 5 cuartos, que es igual a 1,25. Vamos a ver un ejemplo con un problema. Luis tiene 50 euros. Eva tiene un 20% más que Luis. ¿Cuánto dinero tiene Eva? Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestro problema. Por un lado está Luis, que tiene 50 euros. Podemos dibujar una barra que representa esos 50 euros. Tenemos a Eva. No sabemos cuánto dinero tiene, pero sí sabemos que tiene más que Luis. ¿Cuánto más? Un 20% más. Podemos dibujar una barra que represente el dinero que tiene Eva. Esta barra será más larga que la barra que representa el dinero de Luis. Tomamos como base el dinero de Luis. Entonces 50 euros es el 100% y Eva tiene el 120%. Ya tenemos un modelo de nuestro problema. Si 50 euros es el 100%, entonces 100 unidades representan 50 euros. Entonces una unidad es 50 entre 100 igual a 0,50 euros. Entonces 120 unidades son 120 por 0,50 igual a 60 euros. Ya podemos contestar a la pregunta. Eva tiene 60 euros. En el próximo vídeo hablaré de cómo usar el modelo de barras para resolver problemas del tipo antes y después. Os dejo uno para que intentéis resolverlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like. Si os gusta el canal, suscribíos. Si creéis que le puede ser útil a alguien, compartidlo. Y muy importante, si tenéis dudas, preguntadlas en los comentarios, así aprendemos todos. Hasta el próximo vídeo.